¿qué tal? Estamos aquí en Reflejos del Arte. De verdad me siento muy contenta de regresar. ¿Cómo estás, Ya regresamos, Cristian? Ya estamos aquí otra vez, después como de 2 meses de nada, de cero contenido, ¿no? O de un mes. Estudiamos mucho durante estos 2 meses. Sí, estudiamos bastante. Pero bueno, ya estamos aquí reflejando. Les agradecemos mucho su tiempo de espera, claro, ¿no? Su tiempo de paréntesis, su ¿no? Paciencia. Sí. Y ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo te fue en tus vacaciones? Me fue muy bien. Le agradezco a mi amiga Ivonne de Chihuahua, que Paisa. Es paisana tuya, que la verdad en vacaciones fui a visitarla y la pasamos muy bien. ¿Fuiste a Chihuahua entonces? Sí, fui a Chihuahua. Wow, sí, no te había contado. ¿No me contaste? Sí. ¿A Capital? Sí, a Chihuahua Capital, con una amiga que se llama Ivonne, a la que quiero mucho y que le mando saludos y espero que nos esté viendo. Ay, qué padre. ¿Pasaste por Parral o no? Sí, también, sí. La capital por Parral, del mundo. Por Delicias, en fin. Wow, sí. Qué padre. La capital del mundo, ¿no? La capital del mundo. Sí. Y yo supe que tú anduviste por ahí en un lugar que habíamos mencionado aquí en el programa. Y que te gustó mucho, ¿no? Sí, la Capilla de Rothko, ¿no? Tuve oportunidad de ir a verla ahí en Houston, ahí por ahí. Sí. Grabé un mini blog, ¿no? Que salió ahí en las historias de Ibero Torreón. Sí. Y que, bueno, pues sí la visité, ¿no? Y que... Qué maravilla. Qué maravilla, sí. Y nuestro productor está lejos, pero ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Muy bien. Bueno, ahí traemos aquí una invitada también. Hola, ¿cómo estás? Mi hermano nos está viendo desde afuera, también, entonces bueno. También nos da mucho gusto. Nos da mucho gusto estar aquí de nuevo, ¿no? Sí. ¿De qué vamos a hablar ahora? De la nueva Galería Nacional de Berlín. Ok. ¿No? Un gran museo. Un gran museo y les va a gustar mucho. Y por si no lo conocían, pues es muy importante que ya lo tengan en el radar, por lo menos, ¿no? Claro, sí, es un museo muy importante. Al final vamos a platicar acerca de tu experiencia, pero sí es un museo que hemos tratado de estudiar ya durante algunos meses, ¿no, Cristian? Sí, ya teníamos el tema ya desde hace 2 meses, ¿no? Exacto. Pero no lo habíamos sacado. Exacto. ¿No? Pero pues bueno, vamos a hablar de la nueva Galería de Berlín. Antes de entrar de lleno al arquitecto, la arquitectura misma, ¿no? Sí. Yo quiero mencionar algo que alguna vez escuché en una clase de arte moderno de mi maestra Palma, que siempre la cito, pero realmente todo lo que he aprendido mucho del arte moderno es gracias a ella. Y algo que mencionaba ella, que me hace mucho sentido, es que el contexto es las 2 guerras, ¿no? Las 2 guerras mundiales. Berlín se podría decir que es la capital del imperio nazi, ¿no? De los nazis. Sí. Y bueno, es una Berlín devastada, ¿no? Y la planeación urbanística de la ciudad de Berlín fue, a ver, vamos a reconstruir todo como tal y como estaba, o vamos a renovarlo, ¿no? Vamos a meterle este toque moderno, este toque pues más actual, más contemporáneo, ¿no? Claro. En 1950 se empieza a planear todo un distrito cultural o un foro cultural que también se le llama, y va a ser junto con la Biblioteca Estatal, con el edificio de la Filarmónica. Tenemos también la iglesia de San Mateo. Es decir, todo está cerca. Todo está cerca. ¿Verdad? Todo está cerca, y en ese mismo lugar pues precisamente también va a estar la nueva Galería Nacional de Berlín, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es una manera de el Berlín occidental de fortalecerse, de dar una imagen de una ciudad cosmopolita, de una ciudad a la vanguardia, de una ciudad que es democrática y que da por lo menos esta impresión de libertad, ¿verdad? O sea, es decir, es consolidar este distrito cultural que también hay museos que se quedan del otro lado, del otro lado del muro. Del muro de Berlín, ¿no? Que arbitrariamente se construye para justo castigar al pueblo y obviamente a los gobiernos de Alemania, y que no, aparentemente de esa manera no iba a volver a pasar algo como lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Y ojalá no vuelva a pasar, ¿no? Pero bueno, esta nueva galería forma parte de esta renovación de Berlín. Sí. El edificio del Parlamento también forma parte de esta. Es el ejemplo más claro de esta renovación de Berlín, ¿no? Alrededor del edificio clásico está una cúpula de cristal totalmente moderna, ¿no? Que Norman Foster la diseñó, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo muy claro de esta renovación. Y esta nueva galería forma parte de esa renovación de Berlín, ¿no? Sí, se llama Nueva Galería para diferenciarla de la antigua galería, que está en la Isla de los Museos. Y la antigua galería, pues también podemos encontrar obra importantísima del siglo XIX, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Quién fue el arquitecto?
de esta gran galería? Bueno, de este templo de acero y cristal, el arquitecto va a ser Ludwig Mies van der Rohe, ¿no? Uno de los arquitectos más importantes del siglo XX. Claro. Hemos hablado de Frank Lloyd Wright, por ejemplo, cuando hablamos del Guggenheim de Nueva York. Sí. Y bueno, hoy queremos hablar un poco acerca de Mies van der Rohe. Sí, algo que yo mencionaba o que lo platicaba también contigo así en personal, sí, es que es una generación que está traumada por las guerras, ¿no? Por la devastación. ¿Y cómo no? Claro. Cómo no. Ajá. La Primera Guerra fue desastrosa y todavía la Segunda parece que fue peor, ¿no? Claro. Entonces fue destrucción total. Entonces no sé, incluso si inconscientemente, si vemos la fachada, ¿no? del museo, la arquitectura de Van der Rohe es una arquitectura terapéutica, es decir, que está muy limpia, que está muy transparente, la luz entra a bocanadas, ¿no? O sea, entra muy la luz por todas partes, ajá, ¿no? Sí. Entonces, después de la oscuridad de la guerra, es como si la arquitectura te llamara a la luz, ¿no? A algo que quiero olvidar, ¿no? También. Sí, una sensación también de eternidad. Ahí, de eternidad. Ajá. Y a mí me evocan mucho otra, es la casa Farnsworth, que también está maravillosa, que te la mostré. Sí. A mí me transmiten mucha paz, mucha tranquilidad cuando veo la arquitectura de Van der Rohe. Claro. El arquitecto Mies van der Rohe, para hablar un poquito acerca de él, sí, nada más, él pertenece a esta escuela de tanto prestigio y tan influyente que es la Bauhaus. La Bauhaus, que nuestro logo tiene influencia de la Bauhaus. Sí, ahí está. Nuestro logo de Reflejos del Arte. Y le agradecemos mucho también a la diseñadora, Joquebed, que fue la diseñadora, ¿no? de nuestro logotipo. Ajá. La Bauhaus fue esta escuela fundada en Alemania, ¿verdad? En 1919 por Walter Gropius, que reunía arquitectos, diseñadores, artesanos, pintores, escultores, y en la que todos, ¿no? aprendían, ¿verdad? De todos. Una escuela con mucho rigor, pero también con mucha innovación, mucha con libertad mucha locura, creativa, con mucha libertad. Y bueno, entre otros también vamos a ver cómo, aparte de Gropius, vamos a hablar algunos de los miembros, ¿no? de la Bauhaus, otros pintores y otros artistas. Claro, y que bueno, él fue, Gropius fue el fundador, sí, pero Van der Rohe dirigió la escuela, ¿no? De 1930 a 1933. De 1930 a 1933, y bueno, en esa etapa fue el último director de la Bauhaus, porque sabemos que, se cierra, ¿verdad? Por orden, ahora sí que a rajatabla del gobierno alemán. Está en 3 ciudades, finalmente, bueno, también en Berlín, donde Mies van der Rohe va a ser el director, y después hay una diáspora de los maestros y de los alumnos de la Bauhaus, y van a ser diferentes en diferentes partes del mundo, ¿no? Diferentes escuelas, o van a seguir como académicos. Gropius se va a Harvard, y Mies van der Rohe se va a trabajar a Estados Unidos y a vivir a Estados Unidos, principalmente en Chicago también, pero en Nueva York, por ejemplo, con rascacielos como el Seagram, muy importante. Sí, tiene rascacielos allá, también siguió su trabajo arquitectónico, ¿no? Exacto. También lo siguió allá. Sí. Y que sí, mencionas que los nazis cerraron, o sea, los nazis cerraron la Bauhaus porque era arte degenerado para ellos. Degenerado, decadente, ¿verdad? No iba de acuerdo ni con los valores ni con la ideología de este régimen. Te fijas que siempre que hablamos de estos artistas modernos, siempre mencionamos a los nazis. De eso, sí. Bueno, decir que después de más de 3 décadas se invita al arquitecto Mies van der Rohe a que haga precisamente el edificio de la nueva Galería Nacional de Berlín. Claro. Va a ser su última obra, su último proyecto. Murió prácticamente al año siguiente. Y hay que decir que él se inspira mucho en este templo de acero y cristal, en este templo moderno, en los templos griegos, ¿verdad? En el Partenón de Atenas. Sí, en el Partenón, en Atenas, en Delfos, en Corinto, ¿no? Y justo es como hablar de ese infinito que surge del espíritu y que lo vamos a ver reflejado en este edificio. Sí, también te mencionaba que quizá de manera inconsciente, si te fijas, mucha de la arquitectura de Van der Rohe es horizontal, ¿no? Sí. Esto imita mucho los búnkers de guerra por donde los soldados disparaban, ¿no? Estas ventanas también horizontales, ¿no? Entonces también tiene
tiene este lado nostálgico y devastador, pero también que se lleva al arte, ¿no? Que habla de su tiempo, que habla del contexto de ese tiempo. Decir que fue inaugurado un 15 de septiembre de 1968 con una expo retrospectiva de Mondrian. Wow. Sí. Okay. Perfecto. Bien. ¿Qué obra destacada está en la colección de la nueva galería? Ya hablamos de la arquitectura, del arquitecto, del contexto. Sí. Ahora vamos a hablar de la obra que forma parte del museo, ¿no? Sí. De la colección. Hay obra, pues, de todo tipo de artistas, ¿no? Del expresionismo alemán, también incluso del expresionismo abstracto de Estados Unidos, algo de surrealismo, de, como decíamos, del cubismo. Del cubismo, dadaísmo. Y bueno, pues algunos de los principales, ya decíamos, son Francis Bacon, Salvador Dalí, Munch, Paul Klee, Kandinsky, Max Ernst, que lo Andy vimos. Warhol. ¿Te acuerdas que lo vimos cuando hablamos de Leonora Carrington, ¿no? Hablábamos también de Max Ernst y bueno, Picasso, Warhol y demás. Sí. O sea, puro artista moderno. Puro artista moderno, artistas también contemporáneos, como vamos a ver actualmente. Y bueno, vamos a hablar de la primera de las pinturas. ¿Sí? Traemos la primera pintura, que es Arquitectura, ¿verdad? De Paul Klee. De Paul Klee. De 1923. De 23, sí. Para hablar un poquito acerca de Paul Klee, bueno, digamos que Paul Klee fue hijo de músicos. Bueno, su padre fue profesor de música, fue músico, y su madre era cantante de ópera. Ah, sí. Y él fue muy buen violinista. Wow. ¿No? Y cuando se estaba decidiendo si dedicarse a la música o a la pintura, dicho por él eligió la pintura porque dijo, aquí puedo aportar más. Wow. No, o sea, aquí puedo innovar, aquí puedo dar más. Y por eso elige ser un artista, ser pintor. Y de Paul Klee, pues vemos que era un tipo cultísimo, como un hombre del Renacimiento en pleno siglo XX, ¿no? Sabía de historia, sabía de arte, sabía idiomas, sabía de música, o sea, era realmente un hombre del Renacimiento, ¿no, Cristian? Sí, por supuesto. Y muchas de las personas que Paul Klee también fue docente, bueno, lo mencionaremos después, pero fue docente de la Bauhaus también, sí, ¿no? También. Entonces tiene esta dimensión espiritual, así como Kandinsky, ¿no? Como te mencioné este libro que tiene Kandinsky famosísimo de lo espiritual en el arte, ¿no? Que habla de la idea, que habla de todo esto y que exactamente su obra tiene musicalidad, ¿no? Sí. Tiene vemos estos cubos, estos cuadros, ¿no? Y también te mencionaba a mí se me hace muy interesante el uso del color. El uso del color. Que tenemos estos colores que también los usa Kandinsky, que también los usa, o sea, lo usan los expresionistas en general, ¿no? El amarillo. Chagall también. Sí, el amarillo, el azul, el verde, ¿no? Sí, son colores muy... Son colores, sí, que de alguna manera te hablan de estas sensaciones que quieren crear. Claro. Y las figuras geométricas en el caso de Paul Klee. ¿Qué vemos en esta pintura, no? O sea, ¿qué interpretación le puedes dar tú? Porque finalmente pues es abstracta, ¿no? Es muy abstracto. Tiene, o sea, parecieran... Yo te decía que parecía un tablero de ajedrez también por estos cuadros, ¿no? Pero tú me dijiste que parecían casas también, parecen castillos, ¿no? O algo castillos, así. ¿no? Me parece un Cézanne más moderno, ¿no? Con estas casas que él pintaba, ¿no? Ajá. Sí, realmente vemos estos cuadros y te digo, el uso del color es lo que más me... llama la atención. Y parecería un estilo de niño, ¿no? Infantil, ¿no? Paul Klee, en lo personal, es un pintor que me gusta mucho. Sí. Me gustan mucho sus peces de colores. Tiene una pintura que se llama El fantasma de la carta, ¿no? Que la vamos a ver a continuación. Wow, sí, me la mostraste ahorita, ¿verdad? Y él en algún momento dice que vuelve a ver sus dibujos de niño y que eso lo inspira, ¿verdad? Wow. Pero es alguien que tiene una formación muy sólida a nivel académico, ¿no? Y también como maestro así que mucho rigor, que también te habla de la magia, te habla de la mirada infantil, te habla de esta... no querer crecer del todo, ¿no? Claro, sí. De ese alma de niños que siempre tenemos ahí, ¿no? Ahí está. Ese niño interno. A veces un poco más escondido, a veces más presente. Pero bueno, en el arte se libera, ¿no? Se libera. Sí. Muy bien. Traemos otra obra de
Cristo y Jean-Claude. Muchas gracias por ayudarme en el acento francés. No. No. Ojalá y Miguel no lo digas porque nos va a poner un comentario feo. Nos va a poner por ahí un comentario. No, es finalmente la pareja. Le mandamos un saludo a Miguel. También lo saludamos, por supuesto. Cristo y Jean-Claude, que es esta pareja de artistas que han cubierto grandes edificios, ¿no? Edificios icónicos alrededor del mundo. El Parlamento. El Parlamento de Berlín. Y el Parlamento de Berlín lo cubrieron en 1995 y justo para celebrar el 30 aniversario este año donan el Beetle o el Volkswagen, como lo quieran pronunciar. O el bochito. El bochito cubierto, ¿no? El bochito cubierto lo donan a la galería, que es un bochito que empezaron a hacer en 1963, luego de 1914 y hoy, en el 30 aniversario, lo donan a la nueva galería. Te mencionaba algo también fuera de cámaras, que sucede a la inversa, ¿no? Que cuando cubres algo, quizá parece que cuando lo ocultas resalta más, ¿no? Lo ves más. Sí. ¿No? Está como más presente. Está más presente. Está más presente, lo haces más evidente, ¿no? Cuando tratas de cubrir algo. Parece una contradicción, ¿no? Exacto. Es como cuando borras de un libro algo, que lo tratas así como de borrar o una carta. Y se ve más. Y se ve más, sí. O sea, se nota más, sí. Ajá. Pero perfecto. Sí, justo es esta... Muy bien. Que te habla de la fugacidad de una instalación que, bueno, dura por ahí un mes o unos días, ¿no? Y claro. Después se retira. Por supuesto. Muy bien. Pasamos a otro pintor que a mí me gusta mucho. ¿A ti? También. ¿También? Mucho. Ajá. Robert, tú dilo. El apellido. Robert Delaunay. Delaunay. Okay. Ajá. Delaunay. Robert Delaunay, que es este artista, que también hay una obra muy importante de él en este museo, y que es la Torre Eiffel, ¿no? Platícanos un poquito acerca de esto. Sí, pues él está obsesionado, ¿no? Pintó un par de series de la Torre Eiffel de diferentes perspectivas. Sí. Le gustaban mucho también las ventanas, ¿no? Las vistas. Quiero mencionar, antes de analizar a detalle la Torre Eiffel, yo quiero mencionar una iglesia gótica que me has dicho que has estado ahí, ¿no? ¿Cuál? Sí, San Severino. San Severino. O San Severán. San Severán. Sí, San Severán. No, San Severino, la iglesia de San Severino, una iglesia, bueno, antigua, pero hablar de iglesias antiguas en París, pues es meterse en líos, sí, ¿verdad? Porque hay antiquísimas. Pero sí, San Severino es una iglesia muy, muy bonita, es una iglesia gótica. Bueno, Delaunay fue su primera serie de pinturas, ¿no? Sí. Va a salir alguna, y quiero leer lo siguiente para no equivocarme en lo que yo diga, porque lo que leí me pareció muy lindo, ¿no? Claro. Dice, plasmó las modulaciones de la luz que se filtraban a través de las vidrieras. Sabemos que las iglesias góticas son características por estas vidrieras, por estos ventanales enormes, ¿no? Estos vitrales. En los vitrales, ¿no? Dice, la luz que se filtraba a través de las vidrieras y la consiguiente distorsión perceptiva de la arquitectura, es decir, la paleta sobria y las manchas de color que fracturan la superficie del suelo. Eso me parece muy lindo porque te lo mencionaba, o sea, la luz la luz distorsiona la arquitectura. Sí. En sentido estricto, en la realidad la arquitectura es una ilusión, ¿no? Es una ilusión óptica, por así decirlo, pero en la pintura Delaunay configura esta distorsión, o sea, pinta literalmente como si la columna estuviera curveada, ¿no? Sí. Entonces, te mencionaba esto, es como si la arquitectura bailara, ¿no? Como bailara, muy bien. Como si la Torre Eiffel bailara, es como si la iglesia, que ustedes pueden ver que está muy, muy de esa forma, es como si bailara. No sé cómo ves tú esta obra. Me encanta esta pintura, sí. Creo que tanto por los colores como por las formas, me gusta que vemos como si fuera la perspectiva de un ave. Sí, también que va volando por ahí, ¿no? Y ve la Torre Eiffel. Y también es importante decir que Delaunay se basa en fotografías tomadas desde un aeroplano, ¿no? Estamos hablando de una pintura que tiene casi 100 años. Algo que en esa época no era habitual ver la Torre Eiffel desde esa perspectiva. Desde esta perspectiva, sí. Y recientemente también se restauró esta pintura y recobró sus colores originales, bien. Estos amarillos, estos verdes tan, la verdad, hermosos. Y que bueno, Delaunay, es decir, también su esposa, pues fue una artista también muy de mucho renombre. Sí, que Delaunay decía que esta de la serie de la Torre Eiffel era su fase destructiva. Destructiva, sí.
¿Qué otra pintura traemos acá? Traemos la de Cuchillo de cocina Dada de Hannah Hodge. Uh-huh. ¿Qué podrías decirnos de Hannah Hodge? Dadaísta. Hannah Hodge fue una de las mujeres artistas que perteneció a este movimiento Dada, ¿no? Que sabemos que también influyó en la poesía, influyó en el cine, influyó obviamente en la pintura, en la escultura, y que de alguna manera era una rebelión, ¿verdad?, a la sociedad, o era una crítica a la sociedad. Tú hablabas del nihilismo. El nihilismo, sí, de la nada. De la nada. Y cuando vemos algo, una pintura, una escultura Dada, pues parece como el sinsentido, ¿no? El sinsentido. Un poco el sinsentido. Este collage que vamos a ver, que ya hablaba Cristian del cuchillo, tiene mucho significado si sabemos un poco de la vida de Hannah Hodge, porque bueno, ella se enamora de otro artista de este movimiento Dada. ¿Ah, sí? Y tiene una relación, hoy diríamos que tóxica, pero no quiero mencionarla así. O sea, tuvo una relación muy complicada con él. Ajá. Y bueno, y hace este collage después de haber pasado por 2 abortos, ¿no? Entonces, tú hablabas acerca, ¿qué es el collage? El collage finalmente es recortar, ¿no? Recortar. El título es Cuchillo de cocina, como querer acabar con esto. Vemos, por ejemplo, engranes, ¿no?, que se ven en el collage. Sí. Vemos algunos personajes acomodados de maneras que a veces no comprendemos del todo. Claro. Y va a aparecer 4 veces la palabra Dada. Y vamos a hacer una trivia, ¿no? A ver quién las encuentra. Estas 4 veces la palabra Dada. Pero bueno, decir que Hannah Hodge finalmente veía el arte como una manera también de seguir adelante y como una crítica a una sociedad también machista, sí, o a la misoginia que también se podía dar en el mismo movimiento artístico. Y después pues fue una mujer feminista y también habló mucho del amor lésbico, ¿no? Entonces Hannah Hodge, una muy buena artista del movimiento Dada, y bueno, pues ahí está ese collage. Sí, este collage que refleja como la inestable situación política que se vive en ese entonces, ¿no? El ánimo de la sociedad de 1920, ¿no? Por ahí lo vi. Y que, bueno, este collage tiene todos los ideales vanguardistas, ¿no? Que es la reacción contra la tradición, la reacción contra lo políticamente institucionalizado, ¿no? Que rompe con todo. Esta es una auténtica obra de vanguardia, ¿no? Porque forma parte del contexto, ¿no? De pronto yo te decía que a veces, por decir una obra moderna, decimos que es de vanguardia, ¿no? Pero hay que tener más cuidado con ese... Sí, sería un anacronismo, ¿no? Sí, sería caer en un anacronismo. Sí, es correcto. Entonces este collage, no sé, a mí me gusta mucho. O sea, sí, parecería fruto del azar, pero realmente es como si vieras una sociedad, ¿no? Que está fracturada, que está con el ánimo, con esos recortes, con los engranajes, ¿no? Todo realmente tiene una textura y un ambiente muy moderno, ¿no? Exacto, sí. Ok, pasamos finalmente a un expresionista. Es que te fijas, vamos de un estilo a otro. Sí, la verdad es que no es tan fácil. Para este programa sí tratamos de estudiamos. Yo creo que lo estudiamos como 3-4 veces, ¿no? Sí, muchas más, pero sí. Bien, ¿seguimos? Ok, seguimos con el expresionismo abstracto y vamos a hablar de Kirchner. Exactamente. ¿Verdad? Esta pintura que habla de una plaza icónica de la ciudad de Berlín, que es la Potsdamer. La plaza Potsdamer, okay, que es de 1914. La pinta este gran artista expresionista alemán. Y vemos que en el centro están 2 mujeres, ¿no? Una mujer más joven, una mujer de mayor edad. La mujer joven sabemos por el contexto, son 2 prostitutas. Sí. Uh-huh. Y en la parte de atrás vemos un café, pues un típico café citadino, ¿no? Alemán. Vemos la estación de trenes y alrededor de las mujeres los hombres como oteando, ¿verdad? Como dando vueltas. Como si fueran. Sí. Dijiste como si fueran cuervos o aves de rapiña, ¿no? En las mujeres, una de ellas trae un velo, nos deja pensando un poquito, ¿no? Tratando de imaginar por qué. Tal vez es algún tipo de duelo, tal vez es algún decoro, ¿no? De taparse por lo mismo a lo que esta mujer se dedica. Uh-huh. Y ¿quieres hablar de los colores que utiliza Kirchner aquí? Sí, bueno, primero quiero mencionar que en esa plaza es una de las zonas comerciales más importantes de Berlín en el día, ¿no? Pero en la noche es como esto que tú mencionabas.
es como si cambiara el escenario expresionista, ¿no? Y se volviera un lugar más peligroso, más oscuro. Más sórdido. Más sórdido, ajá. Y que este color verdoso refleja como si fuera, da la sensación como si fuera una pesadilla, ¿no? Entonces esto es maravilloso. La calle es verde, los rostros son verdes también, ¿no? Entonces este color... Mezcla de los verdes, algunos azules, ¿no? Este color que decidió usar Kirchner me parece muy propio del movimiento expresionista, ¿no? Sí, como de toda la estética. De toda la estética expresionista. Y algo que también te mencionaba yo, hay otras pinturas de Kirchner de arquitectura de casas o así, ¿no? Que a mí se me hace que se parecen mucho al expresionismo del cine. Es decir, es como si fuera la escenografía del expresionismo, pero en el cine, ¿no? Sí. Entonces veo cómo se retroalimentan, es pintura y cine, ¿no? Pero se retroalimentan entre sí, ¿no? Claro, ahorita que hablábamos, por ejemplo, de los engranes en el collage, pues podemos remitirnos, por ejemplo, a Metrópolis de Fritz Lang, ¿no? De Fritz Lang, cómo tiene esta estética o este parecido. También el cabaret, ¿no? El cabaret alemán, lo vemos aquí reflejado en esta obra de Kirchner. Es decir, hay muchos puntos de contacto entre estos artistas y estos movimientos. Yo creo que el expresionismo abstracto es un movimiento el más importante de Alemania, ¿no? Yo creo. Estamos analizando ahorita, ¿no? Justo estábamos hablando acerca de eso, sí. Claro que sí. Sí. Ok, bueno, ese fue el expresionismo. Pasamos. Bueno, perdón. Solamente decir rápidamente de este artista Kirchner. Dime. Que, él era un expresionista. Su arte fue expuesto en esta gran exposición que hicieron los nazis. De arte degenerado, ¿no? De arte que pensaban que no iba a ir nadie y que iba a servir más bien para denostar y al que al contrario fue un éxito, ¿no? Porque pues, eran grandes artistas. Y él se va a vivir a principios de los 30, de la década de los 30 a Suiza, y en algún momento empieza como con esta paranoia, ¿no? Y con este miedo, y bueno, acaba destruyendo mucha de su obra. Él pensaba que también iban a invadir Suiza o que corría peligro, y entonces destruye mucha de su obra y se quita la vida. Se quita la vida, se suicida. Es desastroso, ¿no? Eso es, escuchar eso me da coraje también, ¿no? Platicábamos de Franz Marc, otro de los artistas muy importantes, ¿no? Alemanes, que perteneció al Jinete Azul, a este otro movimiento, junto con Kandinsky, ¿no? Y decíamos que Franz Marc pues se va a la guerra porque, por ejemplo, piensa que es una manera de expiar, ¿no? De expiar, o sea, era muy místico, muy religioso, y dijo, la guerra es una manera de expiar los errores, las culpas, los pecados de la humanidad, y entonces se va de voluntario y pues muere muy joven en la guerra. Entonces son estos grandes artistas. Me dijiste que un tiro a la cabeza. En la cabeza también. Sí. Es bastante triste, ¿no? Que esos artistas pues tengan ese final, ¿no? Claro. Y todo por la guerra. Exacto. Sí, o sea, como la guerra y las dos guerras mundiales pues impactan e inciden en este arte, pero también en sus representantes. Y en sus vidas, ¿no? Y en sus vidas. Claro. Ok. Muy bien. Traemos otro artista que se llama Laszlo Moholy, ¿verdad? Laszlo Moholy también fue maestro de la Bauhaus, fue muy cercano a Gropius y fue un artista que experimentó tanto en la pintura, en la escultura, en el collage, en el cine, fotografía. Un superdotado. Es un superdotado. Él también fue académico y maestro en Chicago, a donde se va a vivir. Y bueno, pues él hablaba mucho acerca de la luz, ¿no? De la fotografía y de la luz, y decía, este siglo pertenece a la luz y por tanto también a la foto. A la fotografía. Y que en esta pintura vemos que explora la última letra del abecedario, la Z, ¿no? Cómo se entreencuentran las líneas, los colores. Incluso parecerían los colores de la Bauhaus, amarillo, rojo, azul, ¿no? Sí, y es muy geométrico, ¿verdad? Es como si muy arquitectónico, muy... Construir una letra, ¿no? Exacto. Qué interesante. La letra Z, sí. Traemos otro que es George Grosz. Bueno, otro de los cuadros importantes que tenemos es de George Grosz, que era caricaturista. Se llama Los Pilares de la Sociedad. Wow. Y bueno, vemos ahí la crítica del caricaturista, pues llevada a esta obra de arte, ¿no? Tenemos el poder
de los políticos, tenemos el poder de los empresarios, de los gobernantes y hasta de la iglesia, ¿no? Representada aquí. Y si se fijan, bueno, pues en todos los personajes están caricaturizados y habla acerca de la corrupción, habla acerca de la ambición, ¿verdad? De la guerra, habla acerca de cómo muchos de estos personajes, pues digamos que sacaron ventaja y trataron de, digamos, atraer para sí poder, riqueza durante esta época tan complicada. Uh-huh. Y qué pantalones de poner el logo nazi sí, ahí. También, poner, ¿verdad? Imagínate. Sí, es una pintura de hace justo un siglo y pues que denunciaban la corrupción junto con otro de los grandes artistas también, Otto Dix. Otto Dix, sí. ¿verdad? Uh-huh. Dadaísta también. Dadaísta también. Ajá, sí. Ok. Traemos ahora una escultura de niebla. Híjole, esta me encantó, Cristian. Me encantó cuando vi los videos y eso que no estábamos ahí, pero... Y me mandaste la historia y está muy bonita. Sí. Forma parte de la exposición actual del museo, ¿verdad? Sí, esta escultura de niebla es de una artista, una mujer, una artista japonesa que se llama Fujiko Nakaya. Lo dijiste perfecto. Ay, gracias. Fujiko Nakaya es esta artista japonesa que por primera vez ahora exhibe en el Jardín de las Esculturas de la Galería. Hay que decir que hay un jardín lleno de esculturas, ahí, ¿no? Sí, fuera de la galería. Y que esta escultura de niebla por primera vez la presentó en la Feria Mundial de Osaka en 1970. O sea, es decir, es una artista ya de cierta edad, ¿no? Y con una trayectoria impresionante. Sí. Estas esculturas de niebla estarán hasta el mes de septiembre, entonces... Todavía lo alcanzamos. Todavía alcanzamos a ir, ¿verdad, José Luis? ¿Sí? ¿Iremos a Berlín? Sí. ¿Sí? Bueno. Y cada hora, bueno, en ciertas horas, digamos que avisan la hora en la que van a presentar la escultura de niebla y bueno, todo se llena, ¿no? El jardín se llena de niebla y nos damos cuenta de esta capacidad de esta artista de hablar de algo que es efímero, que es algo que pasa en la naturaleza, pero que ella lo lleva a este espacio, ¿no? Está increíble. Hija de un científico también que experimentó y fue pionero en estudios sobre cristales de nieve. Wow. Sí. Eso está increíble. Y que tiene tiene otras esculturas, ¿no? Que se encuentra... Bueno, hay otras esculturas en el exterior del museo. Ah, ¿no? Sí, en la Galería Nacional. En la Galería Nacional. Hay otras esculturas, además de las que están en el jardín. Sí, además de la de ella. Sí, además de la de ella sí. Y de otras que están en el jardín. Ajá. Tenemos ciertas esculturas también, por ejemplo, de Alexander Calder, que hablamos de Calder cuando hablábamos del Guggenheim de Venecia. Claro. Calder fue un escultor norteamericano, estadounidense más bien, que tiene, por ejemplo, el Sol Rojo, ¿no? En el Azteca. En el Azteca. ¿Verdad? Que fuera del Azteca. Tú hiciste como esta relación, porque hay una escultura en la Galería Nacional muy parecida, ¿no? Muy parecida. A la que está en el Azteca. Y también tuvo esculturas o móviles. Estadio Banorte. Ahora por el... No, ahora se llama así. Estadio Banorte. Y ya le hicimos el comercial. Ya le hicimos todos el comercial. Todos lo dicen en el Estadio Azteca, pero bueno, por el Mundial, pero bueno. Sí, por ejemplo, la que mencionas del Estadio Azteca forma parte de la Ruta de la Amistad, cuando las Olimpiadas del 68 en México, ¿no? Entonces fue a propósito de Entonces, bueno, hay obra de Alexander Calder, de Henry Moore, que es este escultor también inglés. Aquí la vamos a ver. Y hay un obelisco de Barnett Newman, que ese obelisco también tú lo viste. Sí, también estaba ahí, ¿no? En la Capilla Rothko. En la Capilla Rothko. Sí. Hay uno igualito, ¿verdad? En la Capilla Rothko. Y bueno, también hay de Giacometti, esas esculturas alargadas, ¿no? De estas formas humanas alargadas. Es correcto. Bien. Sí. Ya vamos terminando, ya vamos a los datos curiosos, ¿verdad? Casi, pero primero nos vas a platicar tu experiencia en visitando la nueva Galería Nacional de Berlín. Sí, bueno, yo me acuerdo que te propuse el tema porque alguna vez tuve la gran oportunidad de poder ir al museo. Yo al museo lo conocí gracias a mi maestra, que ya he mencionado muchas veces, que ella fue la que... Bueno, este museo es muy famoso dentro del mundo del arte moderno, ¿no? Es famosísimo, es como un hito, ¿no? Es como un icónico, ¿no? Sí. Y bueno, tuve la gran oportunidad de visitar el museo en el 2023, cuando estuve por ahí de intercambio. Sí. Y bueno, yo te mencionaba que... pues evidentemente yo iba a pie, no iba caminando ahí por la ciudad de Berlín. Y bueno, todo alrededor es además de que es una ciudad bellísima,
esto que mencionabas está en una zona bastante moderna de Berlín. Es una zona que realmente la infraestructura es maravillosa, está llena de edificios modernos, ¿no? Y que forma parte de... Y que la nueva galería, pues, es una de las cosas más importantes de la ciudad de Berlín, ¿no? Claro. Y bueno, tuve oportunidad de ver algunas de estas obras. La de La Niebla no estaba por ahí. Ah, no. Y ahorita mencionaremos... Bueno, ahorita lo menciono en los datos curiosos. Sí. Algo de por ahí que te mencioné. Ajá. Pero bueno, tuve la oportunidad de visitarla. Quisiera revisitarla de nuevo, ¿no? Ahora que conozco más de esto, de la arquitectura, ¿no? Pero, pues sí, entras tú y se ve pues todos estos ventanales, ¿no? El templo que mencionabas de vidrio, ¿no? Y de metal. Y hay que decir que, bueno, lo que se ve es como, digamos, el piso principal. Es como el recibimiento, ¿no? Pero abajo... Abajo es donde está la galería. La exhibición. Exactamente, sí. Sí, bajas. Vamos a los datos curiosos. Por favor. Bueno, el arquitecto Mies van der Rohe había hecho un proyecto muy similar al de la nueva galería, anterior a este, para las oficinas de Bacardí en Cuba. Ok. Ustedes saben lo importante que era Bacardí en Cuba, pero pues llegó la Revolución Cubana y pues se quedó el proyecto en stand-by. Claro. Okay. Pero ¿qué pasó? Que sí se hizo en México. Ah, ¿sí? Sí se hizo para unas oficinas en México, en Tultitlán, en el Estado de México. Ahí están unas oficinas que vamos a ver ahorita hermosas. Y también el proyecto de Mies van der Rohe. Se parece muchísimo. Sí, con el apoyo del gran arquitecto Félix Candela, ¿no? Que era un arquitecto español, pero que llegó o que emigró a México, como tantos otros, como Matías Geritz y como tantos otros que hicieron tanto y que a ellos les debemos muchos de los edificios que todavía tenemos. Qué padre. Además de los grandes arquitectos mexicanos. Bueno, esto nos queda más cerca. Podemos ir a visitar esto. Sí, podemos ir a Tultitlán próximamente. Ok, el dato 2 es que hoy en la galería se puede visitar hasta agosto del 2025. Es decir, yo creo que ya no, porque ya casi se acaba agosto. Todavía alcanzan, ¿no? Todavía alcanzamos. Alcanzan una semana. Bueno, aunque estuviera ahí no iría. Ah, no te creas. Bueno, está una expo de Yoko Ono. Que es Soñar Juntos, ¿no? Sí. Se llama. Sí, Yoko Ono, que es una artista que tiene pues su prestigio, digamos, por ella misma, ¿no? Como artista después de tantas décadas. Sí, no como viuda de John Lennon, ¿verdad? Sino como artista. Como artista. Como artista, sí. Además, bueno, pues sí, es la viuda de John Lennon, ya lo sabemos. Y todo el mundo le echa la culpa por la separación de cierto grupo musical. Pero Yoko Ono también es artista y es una artista que promueve mucho la paz por su misma historia, digamos, personal, ¿no? Sí. Entonces se llama Soñar Juntos, Dream Together, y bueno, la presentó todavía en el mes de agosto de 2025. Esta galería es interactiva y de lo que se trata es que el público que asiste pueda manipular algunos objetos y pueda hacer conciencia de lo importante que es que todos seamos uno y que se promueva la paz. Incluir al espectador en la obra, ¿no? Incluir al espectador en la obra. Ok. Y el último dato te lo dejo a ti. Ay, gracias. El último dato, y que tú lo mencionaste y que me parece muy importante, es que en la nueva galería encontramos también unas sillas icónicas y muy famosas también del tiempo de la Bauhaus y de Mies van der Rohe. Que aseguramos que ustedes saben que las han visto alguna vez. Las hemos visto, las sillas Barcelona, por alguna vez en... El otro día estaba viendo una película que se llama The Big Short, por segunda vez. Y bueno, iban a visitar un gran banco y ahí tenían sillas Barcelona, ¿no? O sea, las sillas Barcelona fueron creadas para la exposición justo que hubo en Barcelona, para el pabellón de Alemania en Barcelona. Y fue Lili Reich, una diseñadora que trabajaba con Mies van der Rohe, quien junto con él, bueno, crearon esta silla Barcelona, ¿no? Bueno, y que esta silla mítica, ahora sí lo quiero mencionar, forman parte de las sillas en las que te puedes entrar en el museo, En el museo, ¿verdad? En el museo hay como 6 sillas, ¿no? Ahí que cuestan $10,000 euros cada una, ¿no? Por ahí decías y mencionabas. Sí, yo no sé si el arquitecto o la sucesión del arquitecto le vendieron a la empresa esta famosísima también, Knoll, los derechos, digamos, de seguir fabricando estas sillas, y ellos dan una parte al museo. Claro. Una parte de las ganancias se va para el museo. Y bueno, dije yo, me voy a sentar para ver cómo se siente sentarse en una silla de Barcelona. Pero bueno, no recuerdo realmente cómo fue la experiencia. Pero pues ya recorrimos toda la nueva galería. Ya la recorrimos de arriba abajo, la arquitectura, la experiencia, las sillas, la pintura, ¿no? Sí. Yo te agradezco mucho
el apasionamiento que mostraste para este tema. Muchas gracias. Gracias a ti por proponerlo y... No sé si existe esa palabra que dije, apasionamiento. No Creo sé, que no. pero si ustedes lo saben... Si me equivoqué, discúlpame, Miguel. Lo siento. Ya tantos datos, guardamos tantos datos el día de hoy que ya fue demasiado. Qué vergüenza, pero bueno. Sí, ya traemos tantas cosas acá, pero... No, me encantó visitar contigo esta nueva Galería Nacional de Berlín. Muchas gracias. Les agradecemos mucho que estamos aquí de nuevo en las cabinas. Sí. Esperen los programas más seguido, ¿verdad? Próximo 5 de septiembre en vivo. Sí. Con un gran artista también, que no vamos a decir quién es, va a ser sorpresa. Ok. Pero, por favor, el 5 de septiembre, si se pueden conectar a las 2 de la tarde, vamos a estar en vivo. Vamos a estar en vivo para lo que nos quieran preguntar, comentar. Claro. Si nos quieren mandar saludos, adelante. Adelante. Sí, estamos. Queremos convivir, ¿verdad? Claro. Lo que queremos. Y como dijo Yoko Ono, dream together. Soñar juntos. Dream together y menos es más también. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.